¿Cómo están todos? Bueno, llegamos a un quinto día de congreso, así que espero que se lo estén gozando. Y bueno, sin más preámbulo, vamos por una gran conferencia el día de hoy, una apertura majestuosa. Así que tengo con ustedes a Liliana Buchtig. Liliana Buchtig, bienvenida. Bueno, muchas gracias. No sé si buenas tardes o buenas noches. Acá en Uruguay es de noche ya. En Colombia creo que es de tarde. No saben cómo estoy extrañando Colombia. Los que me conocen saben que en los últimos 4 años he estado trabajando muchísimo en Colombia. Era casi mi segunda casa junto con Chile y Uruguay. Así que bueno, este verano extrañado, increíble, el calorcito de Medellín, porque no Cartagena, a veces el frío de Bogotá también. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a estar en este congreso virtual. Sé que han tenido una convocatoria de más de 1.000 personas, 1.200 personas, así que es un gusto ser parte de este gran evento, aunque sea a la distancia. Y bueno, como por más que les diga, miren que puedo hablar de otros temas, siempre me piden gestión de riesgos. Vamos a charlar hoy sobre las tendencias en gestión de riesgos, que es lo que estoy viendo en este tema a nivel mundial, pero también y por sobre todo en nuestra tierra, en Latinoamérica, en Colombia. Así que bueno, sin más, me voy a presentar brevemente, muchos ya me conocen. Soy autora del Project Management Institute desde el año 2008, cuando PMI lanzó este libro de gestión de WBS, Secretos para dominar la WBS en proyectos, que estaba solo en inglés. Y los latinoamericanos me decían, Liliana, ¿cómo puede ser que seas latina y que no escribas en español? Así que casi me pegan. Y saqué el libro de gestión de riesgos en proyectos en el año 2012, que se ha convertido en un bestseller, y mucho de lo que vamos a charlar hoy está alineado a esa publicación que muchos conocen. Recién Cata nos mostraba el libro en la edición anterior que ella tiene. Y bueno, también después el de portafolios, y todo este tema de los libros hizo que me empezaron a pedir muchas publicaciones, a llamar de muchos países, de muchas industrias, de distintas empresas. Y ustedes dirán, bueno, Liliana, ¿a mí qué con todo eso? Y el tema es que a través de eso me permitió conocer un montón de casos, de ejemplos, de empresas donde aplicar la gestión de riesgos y poder hoy compartirlas con ustedes, ¿no? Que son ejemplos importantes tanto de la industria de la aviación, del BID, por ejemplo, un programa que lideramos la gestión de riesgos en 8 proyectos de Mesoamérica para reducir la mortalidad materno-infantil. Ahora en los últimos año y medio estuve trabajando mucho en minería con este tema de riesgos, con una implementación profesional, que vamos a ver hoy en qué consiste eso, ¿no? Tuve el privilegio de liderar para Codelco, que es la mayor productora de cobre del mundo, que está ubicada en Chile, en una cartera de $19 billones, toda la implementación de la gestión de riesgos para lo que son sus proyectos estratégicos. Así que esa es un poco la idea de hoy, charlar de todas estas experiencias, muchas también en Colombia. He seleccionado algunos ejemplos de clientes colombianos. Y bueno, estamos en un contexto COVID, complicado, pero bueno, que dentro de todo tiene sus cosas positivas. Hoy pensaba, he tenido la suerte de estar en el congreso de PMI Antioquia, en Medellín, en Bogotá, y el equipo de Caribe y Pacífico me habían invitado y nunca se había dado la oportunidad. Así que ahora, bueno, gracias a este COVID, gracias a esta nueva normalidad, tengo la posibilidad de estar con todos ustedes juntos. Pero ¿por qué traigo este tema del COVID? Cuando uno se especializa en este tema de riesgos, y pasó lo del COVID, desde el principio empezaron a pedir muchas entrevistas y artículos, y toda la gente me pedía que escriba el tema de COVID, y muchos hablaban de que el COVID era un cisne negro. Entonces en un momento me tomé el tiempo de hacer un artículo y de escribir en las redes sociales y aclarar esa confusión, porque el COVID realmente no es un cisne negro. Y uno dirá, bueno, ¿qué es un cisne negro, Liliana? ¿Qué tiene que ver esto con riesgos? El cisne negro, para que sea un cisne negro, se le llama a aquellos eventos que tienen 3 condiciones, básicamente. Un altísimo impacto, que el COVID cumple esa condición, obviamente. Miren el impacto que tenemos, medio mundo, todo el mundo ha estado cuarentenado, encerrado, un impacto en la salud, en la seguridad, en la economía, etc. Así que esa condición la cumple. Después, para que sea un cisne negro, la gente tiene que pensar después qué ocurre. Bueno, lo tendríamos que haber visto, nos tendríamos que haber dado cuenta que eso podía pasar. Y de hecho eso pasa con el COVID, ¿no? Que hoy se le reclama a los distintos gobiernos, y bueno, ¿por qué no se prepararon? ¿Por qué no compraron más respiradores, etcétera, etcétera? Pero hay una tercera condición que se tenía que cumplir para que sea un cisne negro, y es que sea un evento impredecible. Y en realidad el COVID no es o no fue esta pandemia un evento impredecible.
quizás no sabíamos que se iba a llamar COVID, no sabíamos en qué país iba a surgir, con qué características, pero lo que sí sabíamos era que en la historia han habido pandemias en varias ocasiones y que podían volver a ocurrir. Es más, si ustedes van y buscan en YouTube, en TED, hay un video de Bill Gates que cuando yo lo miraba hace poco me erizaba porque decía, parece que me está mostrando la película de lo que vivimos hoy en el 2020 con el COVID. Y en el año 2015 que Bill Gates sacó este video, en esta charla, él decía que era inminente y que el mundo se tenía que preparar por una pandemia, pero no escuchamos, ¿no? La gente, a las empresas a veces no les gusta escuchar de riesgos, le da un poco de miedo los riesgos. Y también cuando uno se especializa en riesgos, a mí me pasa que yo todos los años estoy mirando todos los distintos informes y estudios que hacen los expertos y las compañías a nivel mundial para ver cuáles son los riesgos que se habla de que pueden pasar en el año, como que, no sé, Ernst & Young, por ejemplo, tiene el top 10 de riesgo para minería para el año y todos los años lo actualiza, y hay muchos informes de ese tipo. Increíblemente, el año pasado, un grupo de expertos muy relevante justamente habló de que era inminente que podía ocurrir este año una pandemia. Es decir, no era un riesgo totalmente impredecible lo de la pandemia, no era un cisne negro, era un riesgo conocido que ya ocurría. El problema con el COVID es que es un riesgo de altísimo impacto y de bajísima probabilidad. Y ahí hay toda una discusión sobre eso que, bueno, hoy no tenemos tiempo de charlarlo, pero a los que les interese, los invito a seguirme en Twitter y ver un tweet que yo publiqué el 1 de junio de este año, donde hay un link a un artículo que se llama Los riesgos altamente improbables, cómo los gestionamos y manejamos su impacto. Así que lo que les interese, está escrito por una revista de minería en Chile, pero aplica a cualquier industria. Y es bien interesante leer eso, porque a veces en gestión de riesgos hablamos de probabilidad por impacto y si nos da rojo, gestionamos lo rojo. Pero cuando la probabilidad es muy bajita, como en el caso del COVID, a veces esos riesgos los desestimamos. Bueno, los dejo ahí picando porque hoy vamos a hablar de tendencias. No quiero hablar más del COVID, vamos a entrar con 10 tendencias que quiero charlar con ustedes. No son tendencias que las van a encontrar estas 10 publicadas en determinada consultora o reporte, sino que son cosas que están pasando a nivel global y también en nuestra región, que estoy viendo en mi experiencia de moverme mucho en este tema y las que he seleccionado como más relevantes para nosotros. En primer lugar, y una que ha generado mucho ruido en las redes cuando lo publiqué, la foto que están viendo ahora, si la buscan en mi LinkedIn o en cualquiera de mis redes hace un tiempito, poquitos meses, 2 meses por ahí, que la publiqué, generó mucho ruido. Y una es esta noticia de Bloomberg que habla de el gerente de riesgos como una posición candente, diríamos así, como un hot job, ¿no? O sea, una profesión que está teniendo muchísima demanda. De hecho, a los pocos días de leer esta noticia de Bloomberg que hablaba de la importancia que tiene y que está tomando el rol de gerente de riesgos a nivel mundial, y más que se ha acelerado mucho con la pandemia, recibí este otro email, que es un email de LinkedIn, que como tengo obviamente en mi perfil el tema de riesgos, me mandó un email diciendo que en esos días habían llenado 225 vacantes en gestión de riesgos. O sea que, para empezar, y la primera tendencia, no es algo que empieza ahora, ya venía empezando, pero ahora se aceleró mucho, es que hay una demanda mucho mayor que antes en gestión de riesgos, en habilidades de gestión de riesgos, tanto a nivel corporativo como especialistas de riesgos en proyectos. Y eso es una muy buena noticia. Ahora, ¿cuál es la contracara? Un estudio que hizo Accenture sobre el talento y las habilidades en gestión de riesgos, y el 66% de los ejecutivos que entrevistaron a nivel mundial dice que en sus compañías no tienen el talento y las habilidades de gestión de riesgos que ellos necesitan para tener éxito, para gestionar bien los riesgos. O sea, 66%, estamos hablando casi de 7 de 10. Es altísimo, que reconocen que no están teniendo las habilidades en la compañía. Y además dicen que solo el 10% de los equipos de riesgos tienen los recursos y los insumos que necesitan para cumplir con sus funciones de riesgo. Porque eso es otro tema. A veces le exigimos a la gente que gestione los riesgos, pero no le damos mecanismos, no le damos un buen software que los ayude a ser más rápidos, más eficientes, no le queremos pagar una capacitación, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, no damos los mecanismos, no le damos relevancia al tema a nivel corporativo, ejecutivo, y hay una desconexión.
Ahora, si bien esa es la realidad, también en esa misma encuesta que se hizo a nivel mundial a los ejecutivos, dice que el 25% de ellos, que no es poca cosa, espera tener resuelto este tema en estos 2 años. Es decir, se vienen más oportunidades, más formación y más formas, diríamos, de seguir creciendo y desarrollándonos en esta carrera. Yo trabajo mucho en megaproyectos y ustedes saben que en los megaproyectos se requiere muchas veces personal de riesgos dedicado full time. Quizás si uno está en otro tipo de proyectos menores, tiene una persona part-time o tiene una persona que es especialista de riesgos para un pool, o hay un especialista de riesgo único en una oficina de proyectos que atiende a varios proyectos a la vez y no es necesario una persona part-time o full-time. Pero cuando es necesario, a mí me ha tocado con determinados clientes tener que contratar especialistas de riesgos de proyectos, tanto para la industria minera, para la industria de la construcción, lo que es hidrocarburos, etcétera. Y se nos ha hecho muy difícil en el mercado encontrar las personas con las habilidades. Porque las personas a veces nos creemos que porque conocemos el capítulo de riesgos del PMBOK ya somos Rockefeller. Y eso es la base, eso es como el ABC, eso es lo más básico que podemos saber de gestión de riesgos. Con ese conocimiento, ir a gestionar los riesgos de un megaproyecto, olvidémonos, nos falta, pero muchísimo. Entonces, nos creemos que sabemos mucho de un tema que no conocemos tanto, que rascamos ahí en la superficie a nivel teórico. Y si no, nos vamos al otro extremo y asociamos que gestión de riesgos es solo análisis Monte Carlo. Entonces, si yo gestiono y hago un análisis Monte Carlo, soy súper maduro. Y si no haces análisis Monte Carlo, lo que haces no sirve. Eso es un error. Gestión de riesgos no es lo mismo que análisis cuantitativo de riesgos. La gestión de riesgos es mucho más que el análisis cuantitativo de riesgos, como puede ser Monte Carlo, árbol de decisión u otra cosa. El análisis cuantitativo es solo una parte, es una pequeña parte de todo lo que es la gestión de riesgos. Entonces tenemos que prepararnos y hay oportunidades en el mercado en el futuro para seguir desarrollándonos. ¿Cuál es la segunda tendencia? Las empresas se están dando cuenta, y creo que el COVID también ha ayudado mucho, a darse cuenta de que no todos los riesgos los podemos controlar, no todos los riesgos los podemos anticipar o los podemos tratar adecuadamente antes de que ocurra. No todo es factible evitarlos o prevenirlos. Por lo tanto, tenemos que desarrollar 2 cosas en la organización. Por un lado, la capacidad de vigilar. Y vigilar constantemente, casi que en tiempo real, porque el mundo se está moviendo muy rápido y es muy complejo y el mercado cambia de rápido también. Vigilar para que, si no nos pudimos dar cuenta con bastante tiempo, por lo menos darnos cuenta tan pronto ocurra y a su vez tener la resiliencia para poder lidiar de la mejor manera y con la mayor flexibilidad y levantarlo lo más rápido posible del impacto del riesgo. Yo en algún momento saqué un tweet diciendo que la ventaja competitiva iba a estar ya no en salir de este tema, sino que la iban a tener realmente los que se pudieran salir más rápido, los que pudieran pararse más rápido que el resto, ¿no? Entonces, esa es un poco la tendencia. Ahora, cuando hablamos de vigilancia, cuando hablamos de monitoreo, ¿cómo vigilamos? ¿Cómo monitoreamos? Como en cualquier otra cosa, como vigilamos el cronograma, como vigilamos la productividad, como vigilamos el presupuesto, el retorno a la inversión. Tenemos que tener información, tenemos que tener datos. Acá en pantalla estoy mostrando un ejemplo, que yo les dije que he seleccionado ejemplos de Colombia, de un cliente con concreto. Es una constructora, muchos de ustedes la conocerán. Sé que no van a leer lo que está acá y no es para que lo lean, es para que visualicen que en determinado momento, cuando se estaba construyendo el Hotel Hilton Corferias en Bogotá, un hotel que seguramente muchos de ustedes que están en Bogotá lo conocen, un proyecto que tenía muchísimo riesgo porque el cronograma era muy agresivo en tiempo y era un desafío. De hecho, fue el primer proyecto donde en la compañía piloteamos la metodología de riesgo que propusimos en su primera versión. Y como ustedes ven acá, está todo el planeado, el real de obra, despachado, los pedidos reales, lo que fue instalado, lo vaciado, la meta semanal, y ahí se iba monitoreando constantemente. Esto no es un riesgo, no es información de riesgo, pero es información de productividad y de cómo se está trabajando que nos alerta y nos dice que si algo no está yendo de acuerdo al plan, tenemos que tomar decisiones rápidas. Las metas acá eran semanales. Ya no existe eso de mirar los riesgos una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. Quizás a nivel corporativo algún riesgo lo podemos mirar cada 6 meses, pero si miramos cada 3 meses un riesgo en un proyecto, nos pasó por arriba el tren, porque la dinámica de los proyectos es súper rápida. Entonces tenemos que tener información.
¿Y qué otra manera tenemos? Además de conocer el desempeño del proyecto de distintos ámbitos, como puede ser también el valor ganado, tener tableros de control, ahí sí, e informes específicos de riesgos. Acá en pantalla tengo dos ejemplos. Este lado de la pantalla son informes que propusimos para un tablero de control para un cliente que en ese momento gestionábamos manualmente, y de este lado de la pantalla tenemos parte de un tablero gestionado con software. No importa qué nivel de sofisticación, si tenemos software o lo hacemos manual, tenemos que tener métricas, indicadores e información que nos ayude en la toma de decisiones, a ver qué hacemos, cómo se están moviendo los riesgos, cómo suben, cómo va la tendencia. Eso es súper importante. Por supuesto, si tenemos un software, esto se programa una vez y luego sale en tiempo real automáticamente, tengo mucho menos trabajo manual de preparación. Pero, de todos modos, si no lo tengo que buscar la forma de gestionar esa información. Acá, por ejemplo, tenemos la típica matriz de calor, el mapa de calor, que muestra los distintos riesgos más importantes, cómo estaban ubicados en el mapa, con el ranking de los más críticos, cuántos riesgos tenemos altos, medios, bajos en las distintas categorías de la RBS, cuántos son altos, medios, bajos en su evaluación actual y en su evaluación residual, cuántos se cerraron en el periodo. Acá hay una gráfica muy interesante que muchos no cuentan con eso y es súper importante, es todo el tema monetario. ¿Cuánto dinero tenemos en juego en esos riesgos? ¿Cuánto es la máxima pérdida? ¿Cuánto es la máxima pérdida esperada? A medida que los riesgos se van abriendo, eso puede aumentar. A medida que los riesgos se cierran, esa máxima pérdida va a ir bajando. La evolución de los riesgos en el tiempo, la cantidad de que se materializó, etc. No vamos a dar una clase ahora de tableros de mando de riesgos, pero eso es información fundamental para tomar decisiones. Y lo otro, se habla mucho ahora de los datos y de procesar los datos. Y es fundamental, por lo menos es mi recomendación, cuantificar monetariamente los riesgos. Por ejemplo, acá yo tengo una partecita, un software de riesgos, y acá dice máxima pérdida esperada, hay, no sé, un valor, póngale que sea 700 millones de dólares, máxima pérdida esperada. ¿Cuál es la diferencia? La máxima pérdida posible. Si este riesgo ocurre, monetariamente, ¿cuánto podríamos llegar a perder? Y eso, afectado por la probabilidad del riesgo, me da la máxima pérdida esperada. Eso sirve para muchas cosas, para evaluar el riesgo, para calcular la contingencia. Pero si nosotros tenemos los riesgos cuantificados de ese modo, y vamos a hablar con un gerente general, con un gerente de área, con el financiero de la compañía o con quien sea, les puedo asegurar que le van a prestar mucho más atención a la gestión de riesgos y a los riesgos que cuando simplemente tenemos una lucecita que dice alto, medio, bajo, este es verde, este es amarillo, este es rojo. Porque aunque digamos rojo, no sé si es nuestro cerebro que lo procesa distinto, pero te puedo asegurar que la gente le presta mucho más importancia. Con todos los clientes que trabajo, que trabajamos con un nivel de madurez 3, 4 o 5, pongo esto como requisito. De un nivel de madurez 3 para arriba tenemos que tener, aunque hay casos que es difícil cuando entramos en temas reputacionales, más soft, etcétera, pero es posible. Para eso también esa toma de decisiones y ese monitoreo y vigilancia de riesgos que yo les decía, también es importante las tendencias. O sea, saber cuándo un riesgo está subiendo, cuándo está bajando, cuándo se mantiene respecto de la evaluación anterior. Esto lo trabajamos siempre y sabemos de un mes al otro o de un trimestre al otro cuáles riesgos están al alza y por qué. Hay que ir a investigar por qué están al alza, si el tratamiento o las respuestas que estamos dando están siendo efectivos o no y qué más podríamos hacer. Por otro lado, si se mantiene estable o están yendo a la baja, etc. Entonces podemos emitir informes de este tipo. Aquí justo como era el primer mes no había tendencias como para comparar, pero bueno, uno va listando los riesgos y va poniendo así una especie de semáforo que nos dice qué es lo que está yendo a la alza, a la baja, etc. Tercer tendencia, y esto es un tema que trabajo muchísimo, porque es un cambio de chip a veces en las empresas, y es integrar y tener un solo lente, una sola visión de los riesgos de toda una compañía o un grupo. Si yo tengo un grupo de compañías, el directorio o la presidencia o quien sea que lidera ese grupo va a tener determinadas visiones de los riesgos y necesidades de los riesgos y le van a importar determinados riesgos. Si yo dentro de ese grupo tengo muchas compañías, los gerentes generales de esas compañías le van a interesar los riesgos de su compañía y desde su visión. Obviamente le importarán riesgos de grupo, pero es responsable de la compañía.
y de repente le van a importar los riesgos más importantes de sus procesos, operaciones y los proyectos estratégicos. Si bajo a nivel de portafolios o gestión de riesgos de portafolios, a los vicepresidentes de proyectos o a los encargados de carteras de proyectos, le va a interesar el riesgo desde una óptica distinta a la del gerente de proyectos. El gerente de proyectos va a querer terminar sí o sí su proyecto en tiempo, en costo, en alcance, en la calidad, en lo que le pidieron, y para el proyecto va a ser su prioridad máxima. Ahora, cuando lo miro a nivel de cartera, de repente lo que para un gerente de proyectos es prioridad máxima, a nivel de cartera no es la prioridad máxima. Es más, a nivel de cartera hasta puede ser que en algún momento haya que suspender temporariamente un proyecto. Pasó ahora con el COVID, ¿cuántos proyectos se tuvieron que suspender momentáneamente o algunos cancelar en algún momento? Porque aquí la visión es de beneficios, de otro tipo de cuestiones, aunque hay cosas en común. Y también, por otro lado, las empresas no son solo proyectos o programas, tienen operaciones, departamentos, áreas, procesos, por ejemplo, en TI, los riesgos de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo combinamos toda esta gestión de riesgo? Porque no es lo mismo gestionar operaciones que proyectos, no es lo mismo riesgos estratégicos que riesgos tácticos. Y eso es lo que a veces en las empresas no se conoce y no se sabe cómo hacer ese link y esa integración profunda y necesaria para que todo funcione bien, porque la gente del área de riesgo corporativo que nunca gestionó un proyecto quiere enchufar y hacer plug and play todo su RM y toda su gestión de riesgo corporativa en un proyecto sin conocer que un proyecto tiene particularidades que no encajan con las operaciones. No lo podemos hablar hoy por falta de tiempo. Entonces, por eso existen metodologías específicas de riesgo de proyectos y por eso se hacen metodologías específicas de riesgo de portafolio y por eso hay metodologías específicas para lo que es RM o riesgo operacional y de compañía. Entonces, por ejemplo, yo tengo clientes con los cuales con la ISO 31000 gestionamos riesgos a nivel de grupo, compañía y procesos y áreas, y con estándares basados en el PMI gestionamos la parte de proyectos y la parte de portafolio y programa la gestionamos en base a unas metodologías propias que creamos. Pero sincronizamos estos estándares, pero no es, acá en esta compañía solo se gestiona con COSO o con COVID o con ISO, entonces eso el PMI no sirve. No es una cosa o la otra, es un híbrido, es lo que funciona en todos los mundos de esos riesgos. Tendencia número 4, gestión del conocimiento. Se está hablando mucho de la gestión de conocimiento, pero ¿cómo le pega eso a la gestión de riesgos? ¿Por qué nos ocurren los mismos riesgos vez tras vez tras vez? Porque no gestionamos el conocimiento de los riesgos. Con compañías que estamos trabajando en un nivel de madurez 4, por ejemplo, que ya es un nivel importante más allá de lo profesional, estamos manteniendo bases de datos de riesgos típicos que tiene la empresa, que están bien formulados, que los conocemos, que ya tienen además bases de planes de respuesta típicos, planes de contingencia típicos, que ya fueron probados, que ya se sabe su nivel de funcionamiento en determinadas condiciones, porque obviamente un proyecto no es lo mismo que una operación y siempre hay diferencias y por eso es un proyecto, ¿no? Pero la gestión de conocimiento pasa por eso, pasa por tener un árbol de KRIs o indicadores claves de riesgo, ¿no? Que se le asocian a los riesgos y entonces una compañía puede tener esas métricas que ayudan luego a dar indicadores si un riesgo tiene más probabilidad de ocurrir o no. Por otro lado, las RBS, que son las estructuras de desglose de riesgo, que pueden ser comunes a muchos proyectos para que a nivel de compañía o de cartera se pueda brindar información de un modo consistente, y los checklists de riesgos típicos. Con un cliente que tengo en Colombia, un día nos sentamos, llamamos a 4 o 5 de los más expertos que teníamos en la compañía y además varios de ellos estaban por jubilar. Dijimos, no queremos perder ese know-how. Entonces los sentamos a que nos digan, según la RBS, categorías y subcategorías, cuáles eran los riesgos más típicos que habían visto en determinados tipos de construcción en, por ejemplo, el área de adquisiciones, en la logística, en la productividad, en el cronograma. Y entonces hicimos un checklist y eso es know-how que va quedando en la compañía y obviamente hay que tener procesos y metodologías de gestión de conocimiento. La quinta tendencia, el uso de software. Hoy todo pasa por la tecnología, la gestión de riesgos también. Es impensable gastar HHs, horas humano, horas hombre, ¿no? Horas hombre y mujer, que es, mejor dicho, horas humano, en estar trabajando y para adelante y para atrás con un Excel, horas haciendo reportes cuando hay software para eso.
un especialista de riesgo, una persona que gestiona riesgo en un proyecto, tiene que estar preocupado en ver cómo sube y baja el riesgo, si el plan de respuesta está dando soluciones o no, si está funcionando o no, si los disparadores se están ejecutando, si se está monitoreando a tiempo, si estamos instalando las alertas a medida que las cosas están pasando. Y para eso tenemos un software que nos apoya. Entonces, alertas y notificaciones que me van diciendo, mirá que tal riesgo subió, ahora está en rojo, ahora este riesgo se reasignó a fulano de tal. Reportes automáticos que se hagan en tiempo real y tener toda la información centralizada, eso ayuda también a la transparencia. No todos los proyectos requieren el mismo nivel, diríamos, de evaluación constante. Por ejemplo, en la foto tengo a Hugo Constanzo. Hugo fue uno de los que estuvo en la planificación de la ingeniería al rescate de los 33 mineros. Saben que es un caso en el que hablo en el libro. Es un caso que pasó hace tiempo, pero justo esta foto es del año pasado. Me tocó ir a ver la gestión de riesgos en el proyecto Chuquicamata de Codelco, en el desierto de Atacama, así que ahí me fui al desierto a hacer un taller de riesgos, a capacitarlos en el proyecto de rajo abierto de cobre más grande del mundo, y ahí caigo, y en el desierto donde menos me esperaba, en ese proyecto, cae Hugo, con quien años atrás habíamos viajado a dar conferencias donde él contaba justamente lo que había sido la planeación del rescate de los 33 mineros. Y de Hugo siempre me quedó esta frase, que él me contaba, y él me decía, durante el proyecto de rescate teníamos un constante nivel de evaluación. Obviamente, si tenemos cierta cantidad de personas bajo tierra y está la vida en juego, tenemos un nivel diario de evaluación de los riesgos en la diaria, estamos mirando esos números. Por ahí no todos los proyectos requieren que los estemos mirando diariamente. Ahora, por ejemplo, con el COVID, las empresas estaban en la diaria mirando, porque era un escenario que estaba cambiando todo el tiempo. No siempre tenemos que estar de ese modo, pero sí es cierto que cada vez las cosas son más en tiempo real, y esa es la tendencia. La tendencia número 6, innovación. Hoy hay muchísimas herramientas a la mano para poder innovar también en la gestión de riesgos. ¿Cómo aplicamos el concepto de innovación en la gestión de riesgos? Tenemos el Internet de las cosas, tenemos dispositivos inteligentes, tenemos sensores. Todo eso nos puede ayudar muchísimo en los controles, en los planes de acción. Y otro ejemplo colombiano. Con esta misma empresa que les contaba, con Concreto, con el área de productividad, innovación y riesgos, trabajaron en un Bitcoin. Es este aparatito que ustedes ven, es un aparatito chiquito que se pone en el casco. Eso permite no solo medir productividad, sino también puede ayudar en la seguridad y puede decirle a un obrero, cuando se está por acercar a un lugar que de repente hay un precipicio, es una zona insegura, le puede alertar de que se salga de ahí porque está corriendo riesgo. Entonces, no es solo gestionar riesgos, estar con un Excel y poner datos y números que nadie va a mirar. Eso no es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es dar resultados y agregar valor a las empresas de modo tangible. ¿Cómo hacemos para evitar determinados riesgos y cómo hacemos para minimizar los riesgos? Tendencia número 7, la madurez. Yo hace un rato les decía, no podemos gestionar como gestionábamos hace 10 años. El mundo cambió, es todo muy rápido, nos exigen ser profesionales. Cada día tenemos las cosas que lanzarlas más rápidamente, cada día tenemos menos dinero, pero ¿cómo hacemos para trabajar con menos dinero, con más calidad, con más tiempo? Bueno, hacemos lo que podemos, sacamos todo rápido, pero el riesgo... Entonces tenemos que tener la madurez para balancear las restricciones, incluyendo el riesgo. Esta es una gráfica de Ernst & Young de cómo las empresas conducen la gestión de riesgo y qué madurez tienen. En estado de madurez real hay solo un 3% de empresas. En un estado de bastante madurez, 14%. Y en un estado intermedio, casi un 70%. Hay 9% que recién están planeando a ver cómo vamos a empezar. Yo tengo personas que me dicen, Liliana, el año que viene te voy a llamar porque ahora cuando pase el COVID quiero que empecemos a planear este tema, a implementar una gestión profesional. Están en una etapa de planeación. Y hay otras que están en los early days, en las etapas temprano, todavía no son profesionales en esto. O sea, hay mucho todavía para mejorar y para aprender y para implementar. La gestión de riesgo viene evolucionando en los últimos 10 años, pero todavía hay mucho para hacer. Estos son algunos ejemplos de cómo evalúo la madurez con algunos clientes. Estos, por confidencialidad, les saqué los nombres de los proyectos, pero cada colorcito acá, por ejemplo, son 3 proyectos que estaba evaluando y comparando entre ellos.
Entonces ven que este proyecto Violeta, en aspectos generales, organización y software, está en un nivel 2 de madurez, que está parcialmente implementado, en tratamiento y revisión y seguimiento también, pero está un poquito mejor en lo que es identificación y análisis de riesgo, que está en un nivel 3 de madurez, que ya es el primer nivel profesional y que la gestión de riesgos está bien implementada en esa parte. Y bueno, hay modelos de madurez, hay formas, pero lo que sí es, una empresa tiene que ver cómo estamos, dónde estamos parados en gestión de riesgos, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien y a dónde podemos avanzar si es que todavía no estamos en un nivel profesional, que estemos teniendo un retorno de la inversión de la gestión de riesgo, porque la gestión de riesgo tampoco es gratis. Lo que sí está comprobado es que es mucho más rentable tener una buena gestión de riesgo que todas las pérdidas que tenemos cuando no gestionamos los riesgos adecuadamente. Octava tendencia, gestión de riesgos multidisciplinaria y colaborativa. No solo es la gestión de riesgos que un gerente de proyecto con sus 2 o 3 en el equipito se sienten a decir qué riesgos hay. Hay que ver los riesgos de los contratistas, hay que ver los riesgos de los proveedores, de los distintos departamentos y áreas funcionales de la empresa que interactúan con nosotros, del cliente. Y esto no quiere decir que vamos a hacer un taller de riesgo nosotros como cliente con nuestros contratistas y abrirle toda la hoja y que vean todos los riesgos que tenemos. No, hay cosas que son internas, pero sí discutir riesgos, por ejemplo, entre un cliente y un contratista o un cliente y un proveedor, donde hay interdependencias, donde yo le puedo decir, mira, yo tengo este riesgo porque si vos no me liberás de esta área, yo no puedo utilizar y trabajar ahí. Y entonces ahí como hay un win-win, una forma de ver cómo nos ayudamos de un modo colaborativo. La novena tendencia tiene que ver con que hoy, con este mundo mucho más interconectado, global, de tantas redes sociales y demás, hay riesgos que las empresas le están poniendo más foco. Por ejemplo, el reputacional. Y cuando hablamos de riesgo reputacional, no son riesgos de la empresa y los gerentes de proyectos nos tenemos que olvidar de eso porque no es del proyecto, la reputación es de la compañía. No, la reputación es del proyecto también. Hay veces que hay compañías, y en Colombia ha pasado, y pasa en todo el mundo, que hay compañías que están al borde de quebrar, o que han quebrado, o que han sido el acabose por un proyecto estratégico que le fue mal. Entonces, el tema reputacional también es un tema de la gestión de riesgos de proyectos. Cuando un proyecto tiene determinada envergadura, determinada importancia estratégica, visibilidad, es un proyecto social, ambiental, etcétera, puede pegarle a la reputación de la compañía. Y así como esos otros riesgos que están disparados o que están como mucho más candentes hoy, es el tema de, por ejemplo, los ciberataques. Ahora con el COVID eso se disparó, aunque siempre es un riesgo importante, en los últimos tiempos ha tomado mucha más visibilidad. Hay un informe de KPMG que habla de la disrupción, que es la disrupción como nueva norma, y dice que nosotros vivimos en un mundo disruptivo. Como decía hoy, los datos proliferan, la tecnología es cada vez más compleja, está por todos lados, desde la automatización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, todo lo que recién les mencionaba. Y ese veloz cambio tecnológico representa una de las mayores amenazas hoy en los negocios. Y eso hay que gestionarlo. La tecnología está por todos lados, en las operaciones críticas. Hay compañías que se basan totalmente en la tecnología. Por lo tanto, errores o fallas en esa tecnología pueden llevar a impactos severos, reputacionales, económicos, operativos. Y hoy, ¿dónde no tenemos tecnología? Porque hace años, capaz que uno pensaba que tecnología era solo riesgos del departamento de informática o de empresas de software. Pero hoy, las mineras están totalmente informatizadas en sus operaciones, tienen camiones autónomos, lo mismo pasa en la construcción, recién veíamos el ejemplo de los bitcoins con toda esta innovación. Hoy tenemos piezas de software por todos lados. Tendencia número 10. Utilizar herramientas, conceptos que sean innovadores y más avanzados, que sean adecuados al mundo de hoy. El mundo ha cambiado y por lo tanto la gestión de riesgos y la forma de gestionar también tiene que acompasarse a los tiempos. Por ejemplo, en pantalla tienen un dibujo de lo que es la técnica de la interconectividad de los riesgos. Creo que el estándar del PMBOK ni lo menciona, pero es fundamental en gestión de programas, en gestión de riesgos de programas, en gestión de riesgos de portafolios, porque un proyecto puede generar riesgos a otro proyecto o tener interdependencias que son complejas.
Y aún mismo dentro de un proyecto o de un programa podemos tener interconexión entre los riesgos, donde si yo le pego a un riesgo, por efecto dominó se me cae una cantidad, ¿no? O una causa, como pasó ahora el COVID, nos pegó en un montón de cosas. Y eso hay que estudiarlo. Yo, por ejemplo, en el programa del BID, que les conté el caso al principio de esta presentación, ahí usamos esta técnica. Y no teníamos ningún software avanzado porque lo quisimos comprar, no había presupuesto y entonces se hizo manualmente. Otros temas como las materializaciones de los riesgos, tener un histórico y saber cuando un mismo riesgo que es recurrente, por ejemplo, un conflicto social, que a lo largo de un proyecto de 2 años puede ocurrir varias veces. Bueno, ocurrió 3 veces, que yo pueda saber cuándo ocurrió, cuánto costó cada materialización, por qué ocurrió, qué tuve que haber hecho distinto. La relación de riesgo padre con riesgo hijo para carteras, la vinculación. Hoy hablábamos en la gestión de conocimiento de tener planes de respuesta que sean típicos o que sean como una base que tenemos y después vincular eso a los riesgos que tenemos. Esas cosas los estándares no hablan, los libros no hablan de esas cosas. Pero son cosas que quienes estamos en el campo y las estamos usando en forma profesional y madura, las conocemos y las estamos dando a conocer. Yo estoy dando un curso ahora que empezó y seguimos ahora de noche, sigo con eso y estamos estudiando ese tipo de cosas porque tenemos que ir un pasito más allá en la gestión de riesgos. No nos podemos quedar con lo que tenemos. Tenemos que tener una gestión de riesgos basada en metodologías robustas. Las metodologías no existen que sean una copia de un capítulo de un estándar. Una metodología de riesgos no es que yo me siente en la PMO y copie el capítulo de riesgo del PMBOK y le cambie una cosita. Eso es un disparate. Eso no existe. Eso es un recurso desperdiciado. Horas de una persona tiradas a la basura. Una metodología de gestión de riesgos tiene que hacerse para la realidad de la empresa, para la realidad del proyecto, para la industria en la que está, considerando sus recursos económicos, sus recursos humanos, sus recursos materiales, la tecnología que hay o que no hay de soporte a la gestión de riesgo, el nivel de madurez de la compañía. Yo tengo clientes que tienen 7 ámbitos de impacto, por ejemplo, cuando evalúan el riesgo. Entonces evalúan el impacto económico, reputacional, legal, comunitario, etc. Pero tengo otras compañías donde empezamos en un nivel de madurez 3, o que estamos en 0, 1, 2 y queremos ir a nivel 3, que empezamos en un proyecto solo con 2 ámbitos de impacto, costo y plazo, para empezar, porque no podemos empezar con una complejidad enorme, tenemos que ver el nivel de madurez que tiene la compañía o el proyecto. Y en una metodología de riesgo de proyecto, además, tenemos que ver qué restricciones nos ponen del área corporativa de riesgos, porque a veces no nos permiten gestionar los riesgos como queremos o como entendemos que es lo mejor según las buenas prácticas de proyectos. Entonces, este es un paso fundamental y es el primer, no el primero, pero uno de los primeros pasos para tener una buena gestión de una compañía, es tener una metodología de riesgos robusta. ¿Y cómo estamos hoy? Hasta ahí la tendencia, pero en estos minutos que nos quedan, antes de las preguntas, ¿cómo estamos hoy? Lo voy a pasar rapidito. Y muy bien lo estamos, porque aunque tenemos un montón de cosas, maestrías, eventos, congresos, certificaciones, todo, mucha teoría, pero a veces en el campo no aplicamos lo que sabemos, deberíamos aplicar mucho más. Entonces hoy tenemos distintas consultoras que hacen muchos informes como KPMG que muestran las principales causas de fracaso en proyectos. Yo sé que esto en Colombia no pasa, pero por ejemplo les cuento que pasa en otras partes del mundo. Estimaciones deficientes o incompletas, alcances inadecuados, presupuesto que no está alineado al plan, errores u omisiones en el diseño, contratos desfavorables, cronogramas excesivamente agresivos, etc. Y según los estudios de KPMG, todo esto que hace que los proyectos fracasan, además está exacerbado por una débil gestión de riesgo, donde no se conocen los principales riesgos ni tampoco se los gestiona temprano. Eso es un informe de minería, pero no pasa solo en minería. ¿Qué pasa en el ámbito financiero o en los bancos? Dice que si bien muchos bancos, el 85%, dicen que cuantifican los riesgos no financieros, en general la industria está aún en etapas tempranas en hacerlo efectiva, eficiente y consistentemente. Es decir, hacerlo lo hacen. Es muy difícil en el ámbito financiero que encuentres a alguien que no haga la gestión de riesgo. El tema es si lo está haciendo bien, si es efectivo, si es eficiente, si lo hace a tiempo. Falta mucho por madurar en esa industria que a veces nos creemos que es como de las más maduras, y lo es en cierta forma. Y si bien las empresas han invertido mucho, como les decía hoy yo, en gestionar los riesgos, falta desarrollar mucho mayor capacidad de gestionar los riesgos a tiempo, porque todavía se están dando
muchos proyectos o fracasados o complicados o que no dan los beneficios, los retornos que se esperaban. Y las consecuencias en el peor de los casos pueden ser muy graves para la compañía. Hablamos de minería, hablamos de construcción, hablamos de finanzas, hablamos de TI, porque ahora nos creemos que como salió hace un tiempo ya estamos, pero hay una movida muy fuerte de todo el mundo de los proyectos ágiles, no creemos que es la aspirina que sana todos los males. Y no es así, es excelente esa forma de trabajo. Yo he trabajado, pero no es, diríamos, falta todavía evolucionar ahí, vamos a llegar a eso, pero si miramos, esto es un estudio que no lo digo yo, lo dice Ernst & Young. El éxito de los proyectos de TI se traduce en el éxito de la compañía y sin embargo, dice, tasas de éxito de estos proyectos siguen estando por debajo de lo esperado, 50% en informática. Y uno diría, pero ¿y cómo? No es que estamos usando tanta cosa ágil, que es donde más se usan estos enfoques. Dice que las principales causas de fracasos en los proyectos informáticos no se identifican a tiempo o apropiadamente y la mayoría de las veces se conocen después de que ya ocurrieron esas fallas. Y lo planeado versus la realidad. Esta es una foto que me gusta, porque es con un cliente en una obra de infraestructura en Texas, donde estamos en terreno, estamos en ejecución. Y todo esto que venimos hablando no sirve de nada si está en papeles. La gestión de riesgo está en la cancha, está en la calle, está en la ejecución, está en la obra, está en la plataforma petrolera, está en la logística del proyecto, está en la construcción de un edificio, de un hotel, de un centro comercial, en lo que estés haciendo, en el desarrollo del software, en la programación del software. La gestión de riesgo tiene que estar en el hacer, en la ejecución es donde vemos los resultados, no en la planificación. La planificación es necesaria, pero si no lo hacemos en la ejecución, después vamos a ver las consecuencias. Esto es una foto del libro de un caso de hace tiempo, ya la explosión que hubo en esta plataforma petrolera en el Golfo de México, BP, todos conocieron ese caso. Impactos reputacionales, económicos, por supuesto, en la seguridad de las personas, ecológicos. Este edificio en Estados Unidos, en Las Vegas, es una belleza de edificio. La justicia lo mandó demoler antes de inaugurarlo por fallas estructurales. Y en Colombia he escuchado muchos casos. Quizás este es el que más sonado, y ustedes los colombianos conocen esta foto, Hidroituango. Lo han escuchado mucho en el último tiempo, pero no es el único. Hace unos años llegué a Colombia y alguien me dijo, ¿escuchaste el edificio que se desplomó en X ciudad? O sea que no es solo esto, pero Hidroituango fue algo muy fuerte, como vio, y no me corresponde a mí juzgar, evaluar. Pero ¿quién construye Hidroituango? ¿Quiénes hacen los proyectos? Nosotros hacemos los proyectos, los gerentes de proyectos, los ingenieros de proyectos, los especialistas de cualquier disciplina que trabajamos en proyectos, los consultores de proyectos, los docentes de proyectos. Si queremos países mejores, si queremos una América Latina mejor, tenemos que empezar por dar mejor know-how y soporte a todos estos proyectos que no son para nada sencillos. No son de tener los riesgos en la cabeza, y no estoy diciendo que acá lo tenían en la cabeza porque no lo tenían en la cabeza. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos, en una de sus metodologías, dice que nosotros sabemos gestionar mucho mejor el tiempo y el costo que los riesgos. Y eso es cierto, tenemos mucho menos estandarizadas las prácticas de gestión de riesgos que las otras. Y para terminar, porque este tema hoy de hablar de riesgo, hablar de cualquier tema y casi que no hablar de ágil es como pecado. Miren, esta foto es de cuando yo viví en los Estados Unidos y trabajé en la sede mundial del PMI. Esto es Newtown Square. Acá está trabajando todos los días el CEO, ahora no por el COVID, pero el CEO del PMI con todo su staff. Y acá yo trabajaba en el área de informática, siendo gerente de proyectos de informática del PMI. El primer proyecto de informática del PMI donde se aplicó Ágil, que de hecho se aplicó Scrum, fue el BCP, Virtual Community Project, del cual yo fui Project Manager. Yo era PMP, soy PMP, y a mi cargo tenía un Scrum Master, una persona que se encargaba de todo el desarrollo del proyecto, toda la parte de desarrollo de software que teníamos que poner en producción nada más y nada menos que como 60 sitios web en el mundo. Ese proyecto no solo tenía riesgos de interesados, comunicaciones, lo técnico, el alcance y los requerimientos, tenían otros riesgos complejos que Ágil no me daba ninguna herramienta de cómo gestionarlo. Por ejemplo, riesgos legales. Acá había que disolver como 30 asociaciones profesionales sin fines de lucro en distintas partes del mundo, un tema legal que tenía un montón de riesgos asociados. Acá habían temas de marketing a nivel mundial, hacer un marketing de esto a nivel mundial. No era el equipo de desarrollo de software que hacía el marketing, era el departamento de marketing.
del PMI, etcétera, etcétera. Podría seguir dando ejemplos. Es decir, no hablo de lo que no conozco, gestionado proyectos ágiles o en entornos ágiles desde el año 2004. Esto lo gestioné en el año 2008 en Estados Unidos, cuando en América Latina casi ni se hablaba del tema. Pero quiero decirles algo, porque hay como una movida muy fuerte, lo ágil sirve, lo tradicional no sirve y la gestión de riesgos es todo lo que tenemos en ágil y ya está. No, eso es un error. Para hablar tenemos que conocer. Ágil es de altísimo valor y es altamente recomendable cuando están dadas las condiciones. Pero es para ciertas industrias o ciertos tipos de proyectos. Hay que reconocer y saber que no todas las industrias hoy lo están usando o no todos los tipos de proyectos y hay algunos que nunca lo van a usar porque simplemente no encaja. Entonces, megaproyectos, por ejemplo. Entonces, si bien ágil considera de modo inherente cierto tipo de riesgos, la gestión de riesgos es parcial porque está muy orientado a la gestión del riesgo del alcance, de los requerimientos, de la interacción con los interesados, el equipo, el cliente, las comunicaciones, pero no ofrece una forma estándar de gestionar cualquier tipo de riesgo que esté en un proyecto que sea desarrollado de modo ágil. Temas de fraude, lo que pasó ahora con el COVID, financiamiento reputacional, ¿qué me dice ágil de cómo se gestiona eso? Ágil no está definida la gobernanza. ¿Quién es el responsable de cada riesgo? ¿Todo el equipo? Y si somos 50 en el equipo, o sea, hay cosas que no están definidas, pero ¿qué pasa cuando estoy en una compañía como un banco que es altamente regulado, que tiene prácticas de riesgo y estándares que cumplir y auditorías a las que está sujeto, y por otro lado tenemos proyectos que se gestionan con ágil? Para la gente del área de riesgo, esos proyectos ágiles son como una caja negra. Yo no tengo ni idea qué riesgos tienen, quién los está manejando, si se está manejando. Yo digo, en un proyecto ágil, ¿dónde se gestionan los riesgos? No, se gestionan en la diaria, lo tenemos en la cabeza. ¿Y por qué no tienen el feature backlog en la cabeza? ¿Por qué sí tienen otras herramientas que hay otras cosas que sí documentan? ¿Y qué pasa si la persona del equipo se va de la empresa? Se va con su cabeza. ¿Y dónde quedan esos riesgos? El conocimiento no queda en la empresa, quedan las personas. Eso da cierta vulnerabilidad desde el punto de vista de buenas prácticas de gestión de riesgos. Entonces, ¿está mal? ¿Está bien? ¿Es un mundo contra el otro? No. Tenemos que trabajar de modo híbrido, hacer proyectos ágiles cuando nos agrega valor, cuando nos ayuda a salir antes al mercado, a ser más rentables, etcétera, etcétera, pero no a costo de poner el proyecto de la compañía en riesgo. Tenemos que, no es la gestión de riesgos tradicional el enemigo de la gestión ágil, es complemento. Tenemos que desarrollar metodologías y modelos que no hay know-how todavía en el mundo desarrollado y probado de cómo gestionar los riesgos de la totalidad de un proyecto de modo ágil. Eso es algo que tenemos que hacer. Y otro tema, las personas que trabajan en entornos ágiles tienen que tener esas habilidades de gestión de riesgos, tienen que desarrollar, tienen que tener risk awareness, así como tienen mucho awareness y mucha disposición a trabajar ágilmente, al salir rápido, también tienen que ser sensibles de la gestión de riesgos. Y termino con esto. Unas poquitas recomendaciones. No sé en qué estado de madurez estás en tu organización y en tus proyectos. Lo primero es definir un equipo que vaya a llevar y ponerse este tema al hombro, que puede ser, ya tenemos área de riesgo, pero no está conectada al área de riesgo de proyecto corporativo, o lo tenemos, pero no nos está funcionando en el mundo ágil, o precisamos mejora, lo que sea. El segundo paso, construir o mejorar tu metodología de gestión de riesgos de proyectos y o corporativa, si no está en el nivel de madurez que ustedes quieren, y que esa metodología esté y que se use. Yo siempre digo adoptada al 100%, si no, no sirve de nada. Tener metodologías en una PMO archivadas, documentadas que nadie usa, no agrega valor a la compañía, no sirve de nada. Las metodologías solo sirven en el momento que se usan y se usan uniformemente donde corresponde. Tercer lugar, capacitación. Que obviamente para poner las metodologías en práctica la gente tiene que estar capacitada en eso. Cuarto, hablamos de los tableros, los dashboards, los informes de riesgo, todo ese tema de datos, números, eso lo tenemos que tener. Y mi recomendación siempre es ir a un nivel superior de madurez, mejorar. Y ahí pueden surgir las ideas más innovadoras y copadas que lo puedan imaginar. Tengo esta foto que me pareció alucinante. Es de este proyecto que le conté que fuimos al desierto. Y lo que estábamos buscando hacer en esta empresa y en este proyecto, más que nada la vicepresidencia de proyectos, era generar una cultura de gestión de riesgos. Entonces en el proyecto hacían muchos boletines y cuestiones, pero una muy interesante
fue esta. Si ustedes prestan atención, estos no son actores, son las fotos de las personas que trabajan en riesgo en el proyecto. Él es el director de riesgo del megaproyecto, el líder de riesgo y la analista de riesgo. Claro, son muchos, no son tantos en todo el proyecto, pero este es un megaproyecto, ¿no? De miles de personas. Entonces, 3 personas responsables de los riesgos. Y decía, juntos como proyecto somos más fuertes. El éxito de la gestión de riesgo es tarea de todos y todas. Y de fondo pusieron la foto de todo el proyecto cuando una vez nos sacamos en una conferencia una foto. Y acá en chiquito están los números y nombres de los riesgos principales del proyecto. El R3, falta de financiamiento, no sé qué, el R15, disminución, no sé qué. La batalla de los riesgos continúa. Presten atención a esta R. La R del escudo y la R de la ropa es la R del logo de la gestión de riesgos, que era el logo que teníamos en la empresa para promocionar la gestión de riesgos. Y bueno, así podría seguir con otros ejemplos, pero ya tengo a Cata correctamente mirándome porque se nos acaba el tiempo, así que culmino con esto, aumentar las posibilidades de éxito. No es asegurar el éxito, no tenemos la bola de cristal, pero sí aumentarla. Tuve la dicha de conocer a Julie, el piloto que hizo este aterrizaje en el río Hudson, ustedes se acordarán de la gran noticia, y me quedé con una cosa que quiero terminar esta charla. Cuando él dijo, pensé que me iba a jubilar sin que nunca se me caiga un avión, porque nunca se caían los aviones, o a mí nunca se me caían, o en mi empresa no se caían, entonces yo pensé que a mí tampoco. Y él dijo, y antes de jubilarme se me cayó el avión. Tuvo suerte, o bueno, no vamos a analizar por qué, hizo muchas cosas bien también, pero el avión se le cayó y él dijo, y quiero que se queden con este mensaje, nunca pierdan la capacidad de estar alerta. No estábamos alerta cuando vino el COVID. No pierdan la capacidad de estar alerta. Tenemos que mantenernos en alerta para la gestión de riesgo. Con eso le doy la palabra a Cata, diciéndole que si les interesa el material de lo que charlamos está en mis 2 libros, y en el día de mañana todos los que sean miembros de alguno de los 4 capítulos del PMI de Colombia, Caribe, Pacífico, Medellín o Bogotá, le vamos a dar un descuento tanto en los libros como en los cursos de riesgos y riesgo de portafolio que tenemos en el próximo mes. Muchísimas gracias, Cata, y todo el equipo de PMI Colombia. Gracias, Liliana. Excelente, excelente como nos expusiste todas esas tendencias, recomendaciones. Por acá tenemos varias preguntas, hemos tenido el chat movido. Entonces, mira, por acá nos pregunta Felipe Patiño. Liliana, ¿cómo hacer para que en todos los proyectos que se ejecutan en Latinoamérica a la gestión de riesgos se le dé la importancia máxima y se gestionen con la seriedad, responsabilidad y eficiencia que debe ser para que sean realmente exitosos? Bueno, ver esa pregunta es preciosa, pero es idealista, ¿no? Todos los proyectos de toda América Latina. Yo diría con que si logramos que todos los proyectos en nuestras compañías se gestionen adecuadamente, ya es tarea cumplida. Si todos hacemos eso, vamos a contribuir a su meta. Pero te puedo reducir, para hacerlo muy cortito, en una cuestión que es cambio organizacional. Esto es un proyecto de cambio, donde tenemos que cambiar la cabeza, desde los ejecutivos hasta las personas de más abajo en la estructura jerárquica. La gestión de riesgos es como se decía antes con la calidad. La gestión de riesgos es responsabilidad de todos, a distinto nivel, como veíamos hoy en la pirámide. Entonces pasa por tener, por ejemplo, a mí me contratan para hacer implementaciones profesionales de riesgos en compañías y me dura entre 8 meses mínimo a 1 año y medio. ¿Por qué? ¿Por qué demora tanto? Si escribir un manual me demora 1 semana. Bueno, y capacitar me lleva 2, pero es un cambio cultural. Ese ejemplo que les mostré de esta, lo que parecía una película de cine, es una pieza de gestión de comunicaciones. Tenemos que hacer gestión de cambio organizacional, gestión de comunicaciones, sensibilizar a los ejecutivos, sensibilizar a los gerentes, hacer que la gente entienda que esto es bueno y que tiene resultados, si no, no lo van a usar. O sea, daría para hablar muchísimo, pero si te la tengo que decir corta, es una iniciativa de cambio y que además tiene que venir patrocinada por ejecutivos o gente de alta gerencia para que tenga peso, porque bottom-up es muy difícil, en general tiene que ser top-down, descendente. Totalmente de acuerdo, esa cultura organizacional. Por acá nos pregunta Luis Fernando Ríos, ¿qué opina del informe global de riesgos que presentan cada año en el Foro Económico Mundial? ¿Refleja la realidad de nuestro medio latinoamericano? A ver, yo lo tomo como insumo ese informe, junto con otros, como les decía hoy, por ejemplo, los top 10 de Ernst & Young para determinadas industrias. Yo creo que todos son insumos válidos. Por supuesto que cuando uno mira con un lente global, no es lo mismo que si solo miramos con un lente local, pero te doy solo un ejemplo. Yo miré ese informe y uno de los riesgos que había para el año 2019 era tener disturbios sociales críticos.
cuando yo fui a Chile a trabajar con uno de mis clientes y estábamos en una sesión de riesgos de cartera, le dije, miren que en el informe de riesgos a nivel mundial se está diciendo que para este año uno de los top es disturbios y temas muy críticos a nivel social. Me dijeron, no, eso en Chile no pasa, eso en Chile no va a pasar, nosotros acá más que algún ambientalista, algún tema social, huelga, más que eso no tenemos en Chile. ¿No pasaron 1 o 2 meses de esa charla? Que ustedes conocen el estallido social que hubo en Chile. O sea que era algo que se hizo a nivel global, pero que tenía total aplicación en América Latina. Por ahí de 10 hay 8 que no apliquen, pero creo que sí tienen mucha aplicación y hay que tomarlos con relevancia. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero estamos llenos de preguntas. No sé si de pronto te las podamos hacer llegar o también con tus redes la gente se pueda contactar contigo, que tenemos como 20 preguntas. Bueno, yo tengo un grupo que se llama Dirección de Riesgos en Proyectos en LinkedIn, tenemos como 10.000 personas. Yo todos los días contesto las preguntas ahí, así que por ahí o por cualquiera de mis redes, que soy la única Liliana Agústica, aunque el apellido no es muy fácil, me pueden contactar en cualquiera de las redes y con gusto les voy a atender sus preguntas. Perfecto, pues Liliana, qué forma de empezar el día 5 del Congreso de Dirección de Proyectos. Muchísimas gracias por acompañarnos y definitivamente, como tú dices, asistentes, nunca perdamos la capacidad de estar alertas, muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes. Un abrazo a todo Colombia y la región.